Bueno, entonces vamos ahora con la segunda parte de esta entrevista sobre huella de carbono y sostenibilidad lechera que estamos teniendo con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Juan Tricarico, en una sesión realmente fantástica, en una sesión, realmente estamos muy emocionados, personalmente me siento muy emocionado, muy motivado de todo lo que estamos escuchando en estos momentos de Juan. Realmente es interesantísimo lo que estamos discutiendo en esta noche. Bueno, vamos a ver, entonces ya veo que Juan se unió. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se están uniendo en esta segunda parte. Juan, estás de vuelta. Aquí estoy de vuelta, sí. Juan, yo te voy a decir una cosa mientras todos se reconectan. Ujú. Cuando yo te escucho a ti hablar, yo me quiero devolver a la universidad. Sí, es que mira, es algo que nosotros todos los días estamos en el tren del trabajo y las metas productivas y la parte económica. Pero cuando yo te escucho a ti hablar, me dan ganas de irme a estudiar antropología, me dan ganas de ir a estudiar biología, me dan ganas de ir a volver a entender y a repensar todo lo que... Es que mira, lo decía ahorita precisamente Cristian Chavasa, un gran productor de Argentina que nos está acompañando, que fue nuestro invitado hace 2 semanas. Ordeñan 1.500 vacas, están creciendo junto a su familia. Eh, y somos muy diversos. O sea, ver la dimensión de la producción de leche en el mundo, en su diversidad. Lo que una vaca significa para el uno no necesariamente significa para el otro. Entender el contexto del impacto social que tienen estos animales en nuestra vida, el impacto económico, el impacto... hay que realmente preocuparse por tener esa visión holística para poder realmente hablar con profundidad de las cosas. No es una conversación tan banal como venga y le comparo la tabla de nutrientes de la bebida de soya o del jugo de soya comparado con la leche de vaca, porque hay tantos matices y tantas cosas de fondo que son fascinantes y que creo que como productores y profesionales del sector tenemos el compromiso de estudiarlos y leerlos, porque no podemos ser nosotros los primeros en salir a gritar sin saber argumentar lo que estamos hablando, Juan. Mira, yo te voy a hacer un comentario que encuentro curioso y gracioso. Resulta que hace un tiempo atrás, no hace mucho, encontré un libro que se llama La felicidad de la ciencia y me causó curiosidad. Yo muchas veces agarro un libro y empiezo a leer y no significa que voy a leer todo el libro. Leo una parte y me quedo con eso y quizás luego lo dejo. Pero en este libro tiene un prefacio muy interesante donde habla sobre los científicos, ¿no? Y dice, los científicos son gente con gran pasión, ¿verdad? Y qué forma más excitante de ir por la vida que, que todos los días uno como científico se siente como un niño de 9, 10 años, descubriendo cosas por primera vez en su vida, ¿verdad? Y lo más importante aquí es la analogía que usaron y que quiero usar yo aquí, y es la siguiente. Esa excitación, esa curiosidad que es la que tú estás hablando, es equivalente a, tú ves el mago que hace el truco de magia y aparece la moneda o la paloma o lo que sea. Nosotros lo que queremos es entender cómo sucede el truco de magia. No nos podemos quedar con el truco de magia. Es lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Pero esa es la analogía. Viene un tipo y me muestra la paloma. En algunos países latinoamericanos eso sería una mala palabra. Pero, pero viene y me muestra la paloma o esa tabla de nutrientes o lo que sea, pero no me explica el truco. Y Exactamente. lamentablemente tenemos que entender el truco. Y somos expertos en los países en vía de desarrollo en tener magos, pero muy pocos en explicar la Y magia. no explicar la Y magia. nos Hay que comemos los explicarla. cuentos. ¿Sí? Hay que explicar la magia. Eh, es, eso, es, Bueno, eso es algo interesantísimo. retomando el tema del que venías hablando, dijiste una frase que me encantó. Uh-huh. Somos los arquitectos de nuestro propio sistema y debemos abrazarlo y debemos quererlo y apersonarnos de nuestro propio sistema. Así es. Así Valoremos lo es. que tenemos. Sí. Y tratemos de descubrir cuál es nuestra ventaja y sacarle provecho a nuestra ventaja. ¿Correcto? Totalmente, totalmente. Se necesita, para ese tipo de análisis, se necesita una visión positiva
donde en algunos momentos hay ciertas cosas que, hay ciertos, por ejemplo, condiciones que puede ser una desventaja, pero que en ciertas medidas muchas veces también pueden ser una ventaja. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso se convierta en una ventaja y usar eso, correcto? Yo he conocido productores aquí, inclusive en los Estados Unidos, que utilizan cruzas. Por ejemplo, en Dakota del Sur conocí a un holandés, tenía 2.400 vacas en ese momento, le iba muy bien y iba a crecer más. Y usaba una cruza entre Holstein, Jersey y una raza Rojo sueco. rojo sueco, sí, exactamente. Tricross. Las vacas eran horribles, parecían, en todos los países latinoamericanos tenemos una palabra distinta para los perros de la calle, que ¿has visto esos perros que son unas Los cruzas quesitos. horribles? Claro, en cada país tenemos una palabra distinta, así que no voy a decir ninguna, pero se veían así, esas vacas eran feísimas, ¿correcto? Pero el tipo tenía claridad de lo que él quería, ¿correcto? Entonces, para él ese sistema le funcionaba, ¿correcto? Y él explotaba su sistema, como tú decías, para mejorar su sistema día a día, pero lo aceptaba, no se volvía loco de que tengo que cambiar todo esto y tengo que tener todas Holstein de raza de pedigree. A lo mejor su vecino era lo contrario, tenía todos animales con pedigrí. Y cada uno hacía su negocio la forma que lo podía hacer. Así que eso es para todos, es una regla que afecta a todos y creo que en los países latinoamericanos hay condiciones, digamos, condiciones que proporcionan beneficios. Tenemos la posibilidad de cultivar ciertos cultivos que nos permiten a lo mejor múltiples cortes durante el año. O sea, entonces tenemos que ajustar a nuestro manejo a eso. Mientras que si vienes a Wisconsin y sigues la receta de Wisconsin, donde cultivas silo de maíz una vez al año, pones todo el silo, a lo mejor eso no es para ti si vives en otro lugar donde eso no lo puedes hacer. Lo que sí es importante, Juan, es la métrica. Sí, es sumamente importante. Cada mundo, cada finca, cada país debe tener una métrica contra la que se compara día a día para ser mejor. Por supuesto. Lo que no puede ser, como lo decía Santiago Utsumi, que también me encantó, es ser de bajo costo a cualquier costo. Y sí. Porque puedo ser lo que tú decías, el más bajo costo es no existir. Correcto. Y además el bajo costo generalmente, en mi experiencia personal, resulta en esa ilusión que vamos a obtener alta producción con bajos insumos. No le estamos dando de comer al animal y ese animal no puede producir porque no le estamos dando de comer. Recuerden también que hay una cosa interesante desde el punto de vista, y no sé, ¿viste? En el caso de Latinoamérica, ¿a cuánto se puede llegar a hacer esto que voy a decir? Pero cuando uno tiene un grupo de vacas pequeño, cuando uno trabaja con pocos animales, puede darle a esos animales un cuidado individualizado. ¿Correcto? Cuando crece, el inconveniente es que necesita el productor empezar a manejar a sus animales a nivel poblacional. Ya no es a nivel individualizado. ¿Correcto? Porque simplemente no se puede. ¿Okay? Correcto. La tecnología hoy lo que está haciendo es que podamos volver a darle a los animales un manejo individualizado. Correcto. Con la tecnología entre medio. Entonces, en el pasado, y yo se lo conté esto una vez que estaba hablando con un productor de leche en los Estados Unidos, le dije, su papá, como usted me está contando, trabajaba con estas 20 vacas y conocía las 20 vacas por nombre y sabía todo lo que estaba pasando con las 20 vacas todos los días, porque las veía todos los días. Usted, que tiene 2.200 vacas, no puede hacer eso. Entonces tiene grupos, ¿correcto? Su papá trabajaba con la vaca. Ahora lo que tenemos es, en vez de la vaca y el productor trabajando todos los días, tenemos la vaca que interactúa con la tecnología y el productor que interactúa con la tecnología. Entonces ahora el productor puede dar servicio especializado, individualizado a la vaca,
pero a través de la tecnología entre medio. La vaca ya no le interesa la conexión con el productor Totalmente. tampoco, pero le interesa la tecnología. Entonces, ese es un aspecto que si lo entendemos de esa manera, está bien, los costos de muchas de estas tecnologías pueden ser elevados, pero conceptualmente podemos elegir las tecnologías que creemos que van a servirnos para el objetivo y hacer el esfuerzo, porque vamos a saltar a un nivel lógico distinto de manejo. Juan, estoy encantado, yo estoy anonadado, yo estoy aquí sentado, como te digo, con cada frase que dices me devuelvo para la universidad. Pero tú has venido hablando de todos estos conceptos que nos llevan a pensar realmente la forma más importante de contribuir con el mundo es la eficiencia, es producir más con menos. Y tú hablas mucho de un concepto que me encanta que se llama intensificación sostenible o sustentable. En pocas palabras, ¿qué es ese concepto? Bueno, ese concepto es un poco lo que ya hablé hace un rato atrás, que es hace unos minutos atrás, que tiene que ver con que mayor cantidad de recursos de los que utilizamos terminen en el producto que estamos tratando de producir, en este caso leche, ¿correcto? Como yo les comentaba, ese animal que está en Etiopía y que no produce leche, está consumiendo pasto, está tomando agua, está compitiendo con el animal de al lado, que a lo mejor está produciendo leche, y probablemente esté limitando el acceso a recursos de ese otro animal, ¿correcto? Ese animal que no produce o que produce muy bajo. Realmente, si el objetivo es producir leche y no tener animales como si fueran cuenta en el banco, entonces es mejor deshacerse de ese animal. O sea, es mejor realmente hacer El que contribuya, quedémonos con los claro, animales que quedémonos con el contribuyan. animal que contribuya y si sabemos que ese animal puede contribuir un 50% más, entonces démosle las condiciones para que ese animal contribuya ese 50% más y el negocio nos va a cerrar más. ¿Por qué? Porque ese siempre es el aspecto el ejemplo que se usa es el de costos fijos y costos variables. ¿Okay? Nuevamente, la FAO tiene una gráfica muy buena sobre esto que te muestra que si el animal produce poco o nada, la mayoría de los insumos, lo que consume, van al mantenimiento. Esos son costos fijos, ¿correcto? Tenemos que entender que acá lo que tenemos es una maquinaria biológica, a diferencia de una maquinaria máquina, ¿no? Pero bueno, es similar la idea. Hay un costo de mantenimiento. Una vez que el animal empieza a producir más, ese animal ahora está mandando una proporción mayor y cada vez mayor de insumos al producto. Lo que tenemos que tratar de hacer es maximizar eso dentro de nuestras condiciones. Entonces, eso es lo que significa el concepto de intensificación. Y como decía antes, el objetivo no tienen que ser los 10.500 litros que se producen en Estados Unidos, tiene que ser un poco más, tiene que ser, como decía, en Argentina, porque la A está al principio de la lista, por eso lo pude ver aquí en mi pantalla, los puse para recordarme, ¿no? Y en Argentina, en vez de 3.000, necesitamos 3.300, y ahí tenés un incremento del 10% en intensificación, que va a tener un incremento marginal importante, tanto en el aspecto productivo como económico, y también en el uso de recursos. Entonces, esa es la idea principal es que esos animales que puedan producir más, si los puedes identificar, quédate con esos, ajusta tu sistema productivo para que la mayor proporción de tus insumos se conviertan en leche. Porque al fin y al cabo la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Correcto, Eso correcto. es, en pocas palabras, desde que Sí. estábamos de niños, ¿cuántas veces el profesor nos decía eso? Y uno pensaba que eso no iba a servir en la vida. No, primer ley de la termodinámica. Claro que sí, claro que sí. Juan, vamos cerrando y quisiera cerrar con una pregunta. Porque yo creo que contigo podríamos, o sea, cuando hablamos de sostenibilidad y el trabajo que tú haces y que hace Dairy Management Inc.,
en cuanto al tema de salud, en cuanto al tema de aporte nutricional. Podríamos quedarnos acá, hay tantas preguntas que se me ocurrieron que yo dije, si las empiezo a hacer nos demoramos 5 horas y esto se vuelve no una tertulia, sino se vuelve una fiesta, Sí, porque no, entonces nos porque toca quedarnos aquí hasta las 3 de la sí, mañana. mi mujer ya dice que hablo mucho, así que mejor no continuemos. Pero dile a tu mujer que aquí estamos enamorados. Estamos, que se tiene todo el derecho a sentirse celosa porque estamos enamorados de hoy poder escuchar a un líder de la industria, a una persona que le ha aportado y que le seguirá aportando a la industria, Juan, porque realmente así es. Y tú hablabas de las oportunidades, Juan. Eh, Se habla del secuestro de carbono y decía Mike McCloskey en una de nuestras entrevistas que los ganaderos somos los llamados a ser el filtro del mundo y debemos posicionarnos de tal manera. ¿Cómo podemos nosotros convertir todo este ataque que nos hacen del medio ambiente, los animalistas, en la oportunidad de posicionarnos de una vez y por todas en todos los países de Latinoamérica y del mundo, venir más fuertes y que cuando regresemos de este COVID podamos hablar con firmeza, con seguridad de esas oportunidades que representa el sector bovino y el sector lácteo para el mundo? Como dije al principio, hay, todos estos son ciclos biológicos, ¿correcto? Naturales que ocurren. Y nosotros, como productores lecheros, somos partes de ese ciclo, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre acá es un cambio conceptual importante que nosotros estamos intentando que se lleve a cabo. Y es que si nosotros como productores lecheros necesitamos también tener la recompensa por el beneficio que le damos a la sociedad. ¿Correcto? Eso es parte que se pierden. Es un poco como la conversación de antes. Ustedes están contaminando, destruyen. Pero el beneficio, bien, gracias. Prefiero no enterarme porque es un regalito que me están dando. ¿Correcto? Hay beneficios, por ejemplo, en el ciclo de carbono, en capturar carbono en el suelo, capturar carbono en los cultivos, ciclar carbono en el sistema. Lo interesante sería que, como yo comenté en otros ámbitos, que le pongan un maldito precio al carbono, que se lo ponga el gobierno, porque de esa manera por lo menos ingresa al sistema productivo y al modelo económico. Estas cuestiones medioambientales, los economistas las hablan como externalidades. ¿Ustedes saben por qué se utiliza la palabra externalidad? No. Porque es externo al modelo que ellos tienen de la realidad. Es un modelo económico que está tratando de describir el fenómeno y este aspecto medioambiental no está incorporado en el modelo, es una externalidad. ¿Okay? Mientras esto continúe de esta manera, no va a haber reconocimiento por el beneficio. Entonces, a lo que se estaba refiriendo McCloskey es precisamente eso, es precisamente de que el productor lechero, así como todos los productores agrícolas y agropecuarios, como son parte de procesos de ciclos naturales, tienen un rol. Y durante la explotación agrícola, la captura, el pasaje de estos nutrientes por estos ciclos generan beneficios para la sociedad y para el medio ambiente, ¿correcto? Pero eso no tiene reconocimiento. Eso necesita reconocerse y eso necesita ingresar a los modelos económicos para que haya realmente un beneficio monetario. Totalmente. Y pueda el productor recibir la recompensa por ese beneficio que le proporciona. En pocas palabras, la próxima a la vez que a sociedad. mí alguien me diga que nosotros contaminamos, le voy a decir, ¿y tú cuándo me vas a pagar por los árboles que sembramos? Correcto. Por el pasto que tenemos, para filtrar el aire que tú produces, el dióxido de carbono que tú produces, perdón, y así puedas volver a respirar. ¿Cuánto me pagas? Porque Correcto. realmente viene a eso, viene a que solamente ven la leche como leche y se olvidan que hay vacas, se olvidan que hay fincas, esas fincas tienen árboles, tienen agua y nosotros las cuidamos. El día que nosotros desaparezcamos, ¿quién va a hacer que todos esos ecosistemas funcionen? Entonces, debemos ser seguros y ir con los argumentos, Juan. Mira, yo te voy a comentar que el año pasado en una conferencia en Washington DC estaba gente del Departamento de Agricultura en una presentación de CAST. Son todos detalles que no importan, pero lo que importa es que se estaba hablando del tema de
En ese caso, el tema que se estaba hablando era el flujo era un tema de calidad de agua y tenía que ver con el flujo de nitrógeno y fósforo a las fuentes, a los ríos y a los reservorios de agua subterráneos y demás. Y uno de los comentarios es que muchas veces en las agencias del gobierno, sobre todo en los ministerios, decía sí, porque lamentablemente, ¿viste? Es mala palabra hablar de la parte política o de la parte, estoy teniendo un problema para traducir esto al castellano, pero digamos, como lo que yo estaba diciendo antes, ponerle un precio Sí, el al balance del carbono, ¿no? costo-beneficio. Ok. Claro, no, sería beneficioso que los productores hagan algo, pero de forma voluntaria, que no se les obligue a hacer tal cosa, ¿sí? O sea, obligarlos. Y en un momento yo le dije, mire, la realidad es la siguiente. La realidad es que si estos modelos económicos mantienen a estos aspectos como externalidades, ¿cómo hacemos para que ingresen? Tenemos que crear un mercado, tenemos que encontrar a alguien que esté dispuesto a pagar por eso. De última, cuando el gobierno le pone un precio al contaminante, en este caso era fósforo, nitrógeno, lo que el gobierno está haciendo es forzar la introducción de ese concepto en el mercado. Entonces es como el último recurso para obligar al que no quiere pagar a que tiene que pagar por algo. ¿Me explico? Y fue un Totalmente. concepto medio como que es medio chocante, pero fue un concepto interesante discutirlo, ¿no? Porque lamentablemente estamos intentando muchas veces crear nuevos mercados desde el punto de vista Blue Ocean Strategy, ¿viste? Y cosas de mercadeo y demás, pero muchas veces el que recibe beneficios gratis y no tiene el incentivo para que ese beneficio ingrese al sistema económico. Es el típico ejemplo que te da un economista cuando te dice, tú recibes el mensaje de Wikipedia de, por favor, denos una donación. Si usted no da una donación a Wikipedia, Wikipedia no va a seguir funcionando, bla, 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 bla. La realidad es que dentro del punto de vista económico no hay incentivo para dar una donación. Alguien más va a dar una donación, yo voy a seguir usando Wikipedia de forma gratis. Eso es un problema estructural en el Totalmente. sistema, ¿te das cuenta? Entonces, en cierta medida, yo prefiero que el gobierno a veces, ¿viste?, establezca alguna regla con un precio, porque de esa manera lo que hace es, tenemos que hacer el esfuerzo para ver cómo funciona, ¿correcto? Totalmente. Vamos a abrirla, para finalizar, vamos a abrir la discusión a todas las personas que están unidas, que veo que están bastante activas. Tenemos productores y amigos desde todas partes, a que hagan sus preguntas. Y mientras ellos nos hacen sus preguntas, Juan, vamos a terminar en 10 minutos exactamente. Vamos a permitir esa interacción que me parece tan interesante. Tú eres un líder de esta industria. Y la pregunta del conversatorio y el eje central de personas como tú que tienen una posición influenciadora, una posición de éxito en esta industria, ¿tú crees que los líderes nacen o se hacen? Esa es una pregunta interesante que voy a confesar que no la pensé mucho en el pasado, ¿correcto? Eh, yo pienso que los líderes se hacen, es mi respuesta, mi reacción a esa pregunta. Y todo tiene que ver con lo que uno vive, ¿no? Eh, porque la realidad es que cualquiera puede ser líder, si uno toma la definición de líder como identificar las cosas que hay que hacer. O sea, uno puede ser un gerente, un administrador impecable, porque puede administrar las cosas muy bien y ser muy eficiente y demás, pero puede no ser un líder porque no está haciendo las cosas más importantes que hay que hacer. El líder se focaliza sobre esas cosas más importantes, determina cuáles son esos conceptos y dónde poner esa acción, ¿correcto? Y eso se aprende, en mi opinión. Puede ser que las aptitudes naturales de los diferentes individuos
permitan que algunos lo aprendan más rápido que otros o mejor que otros o en distintas condiciones que otros. Pero yo quisiera creer con mi optimismo que todos tenemos la capacidad de aprender eso, ¿correcto? Y todos ser líderes a donde nos toca hacerlo. Excelente, excelente, Juan. Muchísimas gracias por esa definición. Y sobre todo, ¿sabes qué me encanta? Que muchas personas creen o tienen el sueño, mejor, de ser ganaderos, de ser grandes profesionales, y creen que tienen que nacer en una finca, en una familia de tradición ganadera, o tienen que nacer con un papá científico para algún día ser el mejor ganadero o el mejor científico o el mejor profesional. Y lo que realmente hemos aprendido durante todas nuestras charlas es que todos tenemos la oportunidad, el cambio está en nosotros mismos. Y con base en eso, voy a lanzar la primera pregunta que nos hace Cristian Chavasa, del grupo Chavasa en Argentina, y es, ¿cómo generamos el cambio cultural en los productores para que incorporen tecnología y logren esta intensificación sostenible de la que hablan? ¿Qué opinas de esa pregunta? Yo pienso que hay un par de factores ahí. Muchas veces no se necesita inclusive generar un cambio cultural, ¿ok? Se necesita simplemente entender las necesidades y los objetivos. Si cierto productor tiene claridad de objetivos y necesidades, quizás sea más fácil para ese productor tomar acción. Muchas veces el productor simplemente no tiene claridad en sus objetivos y sus necesidades. Entonces, ese ejercicio de clarificación puede por sí mismo aportar un montón de respuestas, ¿correcto? Que llevan a que el productor tome esas decisiones. Nosotros estamos haciendo un poco de trabajo desde este punto de vista social. Un colega que trabaja conmigo está haciendo estudios acerca de cómo los productores lecheros en los Estados Unidos determinan cómo van a hacer el manejo del estiércol. Porque el manejo del estiércol es sumamente importante, tiene un impacto muy importante desde el punto de vista ambiental y generalmente tiene costos muy altos. Y una vez que se toma una decisión, por esa decisión el productor debe vivir con esa decisión durante muchísimos años. Por vida. Porque no puedes gastar esa cantidad de dinero nuevamente. Entonces, es muy interesante lo que observamos desde ese punto de vista. Y observamos que las decisiones no son simples, que se necesitan, hay muchas dimensiones distintas que afectan esa decisión. Entonces, por supuesto, la información es importante, se necesita tener el conocimiento, pero no se puede ir tampoco con la idea de que tú tienes que cambiar, ¿correcto? Trabajar desde la presunción de que un cambio es necesario en la cultura o en los valores. A lo mejor el productor tiene un set de valores adecuado, pero no tiene la claridad necesaria para equiparar esos valores con una decisión de negocio que los lleva a una posición mejor, tanto en el aspecto económico, como en el aspecto medioambiental y en el aspecto social. Fantástico. Y tú hablabas una cosa, en Colganados, nuestro propósito es el de contribuir con la transformación del sector lechero tropical de un sector artesanal a un sector sostenible y profesional. Ese es nuestro propósito y por eso el conversatorio. Porque yo creo y la experiencia o lo que he aprendido con el tiempo, Juan, es que todos desde nuestros rincones contribuimos con el cambio. Ya sea ayudándole a un pequeño productor a medir algo, ya sea ayudándole a un gran productor a enfocarse, pero sí que sabemos a dónde queremos ir, podemos llegar. Y todos desde nuestros rincones profesionales, productivos, tenemos un compromiso social. Y eso no nos podemos olvidar. El compromiso social, porque yo veo que todo el mundo toma nota, pero tú mismo lo decías, en África hay incluso jeroglíficos que toca usar. Hay tanta gente que necesita ayuda que nos tendemos a enfocar en la burbuja en la que vivimos y nos olvidamos de las personas que están allá necesitando la ayuda que nosotros podemos brindarles, ¿no? Sí, fíjate que uno de los aspectos importantes de la organización para la que yo trabajo, y este no es trabajo que yo hago directamente, son muchos de mis colegas que trabajan en otros temas, es precisamente hablar de los valores de los productores, hablar de los productores lecheros, mostrar que los productores son personas,
como cualquier otra persona de la sociedad, que esos productores, en muchos casos, muchos de los productores tienen estudios terciarios, fueron a la universidad, son doctores, son veterinarios, son agrónomos, etcétera, que van a la iglesia, o que dan dinero o no dinero, ni siquiera que ayudan enseñando, o que hacen voluntarismo, que hacen, o sea, hay que hacer un esfuerzo también para demostrar que los productores son personas igual que los demás, personas en la sociedad, porque muchas veces lo que hemos observado es que el problema principal, la base del problema, es que alguna gente tiene un rechazo a las grandes corporaciones que solo quieren maximizar la ganancia económica, ¿correcto? Pero en las charlas eso no sale, ese concepto no Totalmente. sale. Ese concepto es un concepto subyacente que le da origen a un montón de argumentos. Pero esos argumentos son simplemente distintos sabores o distintos colores de ese argumento subyacente. Cuando el interlocutor empieza a ver que la persona con la que está dialogando es una persona que tiene hijos y madre y padre y que participa en una sociedad y que sufre y que tiene los mismos valores que el otro, entonces ya estamos hablando de una conexión a nivel valores y ya no se puede mantener ese argumento y esa relación de que tú eres una corporación, lo único que te interesa es maximizar el precio de tu stock y vas a hacer cualquier cosa, vas a tirar basura al río porque puedes hacerlo y de esa manera ganas más plata. Totalmente. Otra pregunta que tenemos acá. ¿Qué opinas tú de la agricultura orgánica? La opinión que yo tengo y que nosotros en realidad tenemos también como organización es que debe haber opciones para el consumidor y si el consumidor está dispuesto a comprar otro tipo de producto con otras características, debe tener esas opciones. Ahora, en lo que se respecta a lo que estamos hablando principalmente en este tema, que es el impacto medioambiental y sobre todo el aspecto de cambio climático, la información, la evidencia es clara que los sistemas orgánicos son sistemas que producen menos. Entonces, al producir menos, van a tener una huella más grande. Eso es un poco lo que había dicho antes. Tú no puedes tener pocos insumos y producir mucho. Entonces, los productos orgánicos, lamentablemente, en muchos casos, se presentan como una opción más amigable para el medio ambiente y de menor impacto de cambio climático, y no es correcto. No son de menor impacto climático. Puede ser que haya otros aspectos medioambientales que los sistemas de agricultura orgánica tengan un efecto mejor que alguna otra alternativa. Pero efectivamente en el cambio climático yo todavía no he visto ninguna información que permita hacer esa aseveración. Muchísimas gracias, Juan. Y es un tema bastante interesante. Bueno, la verdad podríamos quedarnos acá por 1 hora, 2 horas, 3 y hasta 5 más, porque los temas que podemos hablar sobre sostenibilidad lechera son muy importantes, pero hemos logrado el objetivo de salirnos del contexto de simplemente hablar de temas o palabras como sostenibilidad, huella de carbono, sin realmente entender el concepto. Y creo que esta noche ha quedado claro que es muy importante que entendamos los principios elementales de nosotros somos los arquitectos de nuestro propio sistema. Con base en nuestro propio sistema, entonces debe haber una métrica. ¿A qué me comprometo yo? ¿Cómo mejoro mi sistema día a día? La mejor forma de la sostenibilidad es comprometiéndome todos los días a producir más, a eliminar lo que no está funcionando o los animales que no están siendo eficientes. Realmente, Juan, te quiero agradecer en nombre de todas las personas que se han unido con nosotros esta noche. Este live queda disponible en nuestro canal de Instagram, donde están todos los demás entrevistas disponibles para la educación y la transferencia de conocimiento y tecnología a todas las personas que quieran unirse.
siendo fieles a nuestro compromiso de compartir conocimiento con personas como tú que muy amablemente nos regalan esta hora y media de información, de compartir. Y los invitamos, dentro de 8 días tendremos a una amiga brasilera, Tatiana Tesner, que es la gerente de Relaciones Internacionales de la Asociación Girolando, que va a hablar de esa producción de leche tropical. Y en nombre de todos quiero agradecerte, Juan, por haber aceptado esta invitación y por habernos contado e ilustrado de esa manera tan especial. Muy bien, Francisco. Un par de cosas quisiera decir. Primero que todo, agradecerte a ti por la oportunidad. Para mí fue un placer participar de esta conversación y me alegro que a mucha gente le haya sido de beneficio, que le sea de beneficio. Yo no uso social media realmente mucho. Lo único que tengo es LinkedIn. No pongo muchas cosas en LinkedIn, pero les digo a los que están presentes que si quieren contactarme en LinkedIn o seguirme, cada tanto alguna información importante puede llegar a salir por ahí que les sea de utilidad. Así que manden un conecto, como sea que se haga para poder seguirme en LinkedIn y vean qué tipo de cosas hacemos, porque realmente trabajamos sobre muchos de estos aspectos. Y como te digo, muchas gracias a ti, realmente el agradecido soy yo. Y bueno, espero estar en contacto con gente que ha participado hoy día del live stream, porque es a través de estos contactos y de estas conversaciones que uno aprende y que uno se mejora también día a día, ¿verdad? Muchas gracias, Juan, de todo corazón. Y tu artículo. Sí, el artículo va a salir, es parte de un suplemento especial, entonces el artículo está escrito desde enero, pero tienen que estar todos los otros artículos. Entonces, cuando salga el artículo, yo en LinkedIn voy a postear, va a ser un artículo de Open Access, o sea, eso significa que la gente, cualquier persona va a poder acceder al artículo. Por supuesto, está en inglés, pero cualquier persona va a poder acceder al artículo y les aconsejo que si tienen la oportunidad lo lean porque es interesante. Tiene énfasis en África y algunos países de Asia, pero muchas de las cosas que hablamos hoy día aparecen ahí. Ya tengo una idea, nuestros amigos de la revista Infortambo de Argentina y que también tienen la revista Infortambo Andina, Infortambo Leite en Brasil, de pronto podemos compartir ese artículo, traducirlo al español, ponerlo en la revista para que todos nuestros amigos de Latinoamérica tengan acceso. Me parece que sería una muy bonita contribución y así aprovechar, Juan, ese gran esfuerzo que tú has hecho. Sí, absolutamente. Te agradezco por eso, Francisco. Estamos en contacto entonces. Saludos a todos. Claro que sí, un abrazo, que estés Adiós, bien, que sigan gracias, bien. chao. Chao, adiós.